Ella está convencida de su teoría sobre la realidad, así como nosotros estamos de la nuestra. El caso de Marcela es el caso de una joven quien trató de matar a su madre y a su hija porque, como dijo ella, era para ayudarlas a volver al mundo verdadero porque este mundo es falso. Esta paciente que está internada en un pabellón de neuropsiquiatría, este, le asegura que no es auténtica, que ella no es la verdadera Marcela. El caso de Marcela, ella relata que ha visto en varias ocasiones a la verdadera Marcela y que cuando la vio apareció frente a ella idéntica en todo, o sea, igualita a ella, excepto por el detalle de que la cuenca de sus ojos estaban vacías. Y cuando el doctor le pide una explicación sobre esto, ella le dice que se debe a unas fallas en la transmisión, ya que su imagen real tenía que realizar un viaje desde el otro lado, desde el otro universo, entonces que esto podía generar las fallas. Intentando explicar la realidad del asunto, dibuja una línea en el cuaderno del doctor y en un extremo dibuja el número 0 y en el otro extremo dibuja el número 34 y la define como una línea del tiempo. Ella dice que muere a los 34 años de edad y entonces ella inicia su viaje de regreso hacia el mundo original. Por eso dice que debe avanzar hacia sus orígenes, o sea, hacia el pasado. Ella explica que su alma, aunque no la nombra de esa forma, es una frecuencia de onda que se desplaza en el tiempo. Y en la misma gráfica donde había escrito el 0 y el 34, empieza una nueva línea haciendo curvas desde el número 34 hasta el 0, con múltiples crestas y valles como ella misma dice. Donde se cruzan las curvas y la línea, esos puntitos de intersección, es ella donde dice que se puede encontrar a sí misma o donde siente que ya había estado en un lugar conocido o en una situación familiar, aún incluso cuando se supone que es una nueva situación. Donde se cruzan las curvas y la línea, esos, bueno, este fenómeno que experimenta Marcela de ver su imagen, muchas personas también la experimentan como ver su propia imagen suspendida o proyectada en un espacio exterior, como si hubiera un espejo enfrente. Esta imagen alucinada aparece junto a objetos y personas reales y suele ser breve, aunque a veces repetitiva, coloreada y en ocasiones su aspecto es transparente y parece hablar. Mm, a este fenómeno se le conoce como autoscopía. Algunos autores hablan de la autoscopía negativa. Esta es si el enfermo mira el espejo y no ve su imagen. Otros hablan de la autoscopía interna, que es si ve sus órganos o tejidos interiores frente al espejo. La autoscopía se confunde muchas veces con el fenómeno conocido como doppelganger. Es un asunto también de un doble, pero es más propicio de la fantasía narrativa y la psicología filosófica. La diferencia es que la autoscopía es en esencia una alucinación visual. En la mitad de los casos, la autoscopía aparece en el contexto de un trastorno mental más amplio y se acompaña de otras alucinaciones y delirios o se presenta como un síntoma de algún padecimiento neurológico subyacente, por lo general epilepsia o alguna enfermedad mortal. Se introduce el término de eautoscopía. Esto es porque eventualmente el sujeto proyecta al espacio exterior no solo su imagen, sino el sentimiento y la perspectiva de sí mismo y por ende mira su cuerpo original, su verdadero cuerpo, desde el punto de vista del cuerpo alucinado. Entonces confunde dónde se encuentra realmente. O sea, hay una confusión entre cuál es su cuerpo original y cuál de los dos es el doble. Generalmente ocurre porque la autoimagen se disocia del sentimiento del sí. Continuando con la autoscopía, pasamos al caso del señor B. Datos del paciente. Nombre, señor B. Enfermedad, epilepsia y autoscopía. Motivo de la consulta. Sufre de crisis epilépticas, además de tener un tumor cerebral en el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo. Debido a la epilepsia, el señor B tenía dificultades para prestar atención. Incluso no respondía cuando lo llamaban por su nombre.
Algo bastante curioso de este caso es que el señor B tenía momentos en los que él reconocía lo que estaba pasando, incluso antes de haberlo vivido, algo así como un déjà vu. Tiempo después, por fin se le pudo extirpar exitosamente el tumor que tenía. Lamentablemente, las crisis epilépticas siguieron manifestándose. Un día como cualquier otro me desperté. Estaba listo para irme al trabajo como cada mañana, pero aquel día había algo diferente. Supongo que nadie está mentalmente listo para ver lo que yo presencié. Pude verme a mí mismo en la cama. Sentía como si mi alma se hubiese dividido. Intenté mantenerme calmado, comenzar a mover mi cuerpo que estaba postrado en la cama para despertarlo y que mi alma volviese a ser una. Todo intento fue en vano. Fue entonces cuando empecé a perder la compostura. Así que se me ocurrió una loca idea: saltar desde la ventana de mi apartamento. Quizás así me despertaría de ese tenebroso sueño. Salté desde un tercer piso. El resultado fueron severos golpes y un dolor intenso en el tórax, columna y pelvis. Afortunadamente, un arbusto que yace debajo de la ventana de mi apartamento me salvó de una muerte segura. Un día como cualquier... El señor F era un paciente de 31 años de edad con descargas epilépticas en el hemisferio izquierdo, esto como consecuencia a un tumor cerebral en el lóbulo de la ínsula. El señor F, un día estando en su habitación, el paciente dice haberse dividido en 3 partes: el lado izquierdo de su cuerpo, donde sentía que era él mismo, la parte derecha, y justo enfrente de él, a su lado derecho, dice haber visto a un señor que de alguna manera sentía que compartía su alma con él. Sin embargo, dice que cuando intentaba verle la cara, la apariencia de este señor era muy diferente a la suya. En una de sus alucinaciones también explica haber visto a una familia que mientras el paciente estuvo hospitalizado, esta familia seguía con él en su imaginación. El paciente F siente que esa familia imaginaria, proyectada en el espacio derecho de su cuerpo, tiene una parte de su propio ser. Un día estando en su... La patología neurológica del paciente F separa un mecanismo del otro y los disloca de tal forma que podemos apreciarlos por separado. Es posible que la construcción de la identidad incluya esta labor de asamblaje entre la imagen de uno mismo, dada por la percepción y la memoria. Los mecanismos neurales de la autoimagen y la mismidad básica estarían estrechamente relacionados, pero no serían idénticos. La patología neurológica